bien, hermanos, como les decía, durante esta semana hemos estado viendo esta serie de predicaciones de la armadura de Dios y hemos estado viendo cada parte, cada aditamento que esta armadura tiene y cómo podemos utilizarla para hacerle frente a los embates del enemigo. Leíamos ahorita que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra potestades, contra la maldad que hay del espíritu. Pero dentro de todo esto que hemos estado viendo hay un hecho muy puntual que creo que Pablo nos hace entender y que tal vez hasta a esta altura del partido muchos de nosotros todavía seguimos ignorando y algunos otros quizás simplemente lo estamos minimizando. Y esto es que todos los días, en cada momento, estamos luchando, se está llevando una guerra por tu alma, por tu vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice, hey, que no te das cuenta, estás bajo ataque, necesitas ponerte toda la armadura de Dios. Cada instante, en cada momento, estás bajo ataque. Y creo que este tema de la armadura de Dios es un tema que ninguno de nosotros como creyentes, como cristianos, podemos ignorar, sino que más bien necesitamos estudiar y necesitamos tener bien aprendido en nuestra mente, en nuestra cabeza y ponerlo en práctica. Y es cómo funciona la armadura que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos hacerle frente al enemigo de nuestra alma. ¿Cuáles son los aditamentos que esta armadura contiene? Y ¿cómo podemos utilizarlo para poder vencer en cada batalla que enfrentamos? Creo que es importante que sigamos estudiando esta serie y como les dije ahorita, creo que es un buen hábito el que podamos anotar, que podamos estudiar y no solamente quedarnos con lo que vemos aquí, sino que profundicemos cada uno de nosotros más en el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque créeme, si hay alguien que conoce bien acerca de este tema, si hay alguien que estudia a fondo las virtudes y la capacidad de la armadura de Dios, ese es el enemigo de nuestras almas. Él estudia muy bien su objetivo. Él conoce bien sobre el tema. Fíjate, en el siglo VI antes de Cristo, el imperio persa se había convertido en la mayor potencia del Oriente y se encontraba en esa expansión imperial, territorial y todo lo que existía del mundo conocido, él lo había conquistado, a excepción de Egipto. El país de Egipto todavía era libre y eso no pasó hasta el año 525 antes de Cristo, que el rey de Persia dijo, ¿sabes qué? Lo quiero todo, quiero conquistarlo absolutamente todo. Y en esa parte de la historia, del tiempo, dice que el imperio persa se acercó a las fronteras de Egipto, a una urbe, a una fortaleza llamada Pelusium. Y cuando los egipcios vieron que los persas se acercaban con las intenciones de conquistarlos, dice que ellos tomaron sus puestos, se armaron, se vistieron, estaban listos para la batalla, para hacerle frente al enemigo que estaba frente a ellos. Pero cuando los persas se acercaron ya más a la vista de ellos, lo que ellos observaron, lo que ellos vieron, simplemente los dejó totalmente confundidos. Los dejó, no sabían qué estaba pasando. Dice que los persas, antes de entrar a la batalla con el pueblo de Egipto, ellos estudiaron bien su objetivo. Ellos sabían la manera en que ellos peleaban, el armamento que tenían. Habían estudiado la topografía y el lugar donde se llevaría a cabo la batalla, la guerra. Habían estudiado su cultura, su forma de vivir, sus costumbres. Con el solo hecho de poder encontrar esa pequeña grieta que pudiera darles alguna ventaja estratégica sobre ellos para la batalla. Y cuando estaban viendo la forma y la vida de este pueblo, sabían que era un pueblo fuerte, que podría resistir. Pero lo que ellos encontraron es que dentro del panteón de dioses de egipcios había una diosa llamada Bastet. Y esta diosa Bastet tenía una figura antropomórfica de una mujer con cabeza de gato. Ellos
los gatos eran un ser divino para ellos, algo que ellos rendían mucha pleitesía, un ser digno de su devoción. Y cuando los persas se enteraron de esto, lo tomaron a su favor. Y adivinen qué hicieron. Dicen que cuando los persas fueron a atacar a los egipcios, ellos amarraron gatos vivos a sus escudos y amarraron gatos vivos a su cuerpo, a su armadura, sabiendo que los egipcios quedarían un poco aturdidos y confundidos, porque sabían que al momento de entrar en la batalla iba a ser algo casi imposible no poder dañar a uno de estos animales cuando pelearan contra los persas. Y efectivamente entraron en guerra con los persas y vieron que era imposible no dañar uno de estos gatos. Y en su cultura, dañar un gato, siquiera matarlo, era digno de la muerte para ellos. Cuando vieron que era imposible no poder hacerle frente a los persas sin dañar a uno de estos animales, ellos simplemente se replegaron en su ciudad, en su fortaleza, y se encerraron. Pero los persas no se quedaron ahí, sino que comenzaron a lanzar gatos por encima de las murallas. No, nadie piense en la canción, por favor. Pero estaban lanzando gatos por arriba de las murallas. Y cuando vieron que comenzaron a estrellarse los gatos y caer muertos en el piso, eso fue una afrenta para ellos, para su Dios, que simplemente terminaron rindiéndose. Cuando veía esto decía, qué sin escrúpulos, pero qué astutos, ¿no? Utilizaron a su propio ídolo en su contra. A ese objeto de su devoción, simplemente lo convirtieron en el objeto de su perdición, de su derrota. Hermano, amigo, el enemigo que nosotros enfrentamos es un ser astuto. Es un ser sin escrúpulos. Él estudia bien su objetivo, que somos tú y yo. Y déjame decirte esto si no te quedó muy claro, si no lo captaste, pero cuando el enemigo detecta un ídolo en tu vida, el verdadero objeto de tu devoción, no va a dudar en convertirlo en el objeto de tu perdición. ¿Lo entendiste? Te lo repito otra vez. Cuando el enemigo logra detectar un ídolo en tu vida, el verdadero objeto de tu devoción, no va a dudar ni un instante en convertirlo en el objeto de tu perdición. ¿Cuál es el objeto de tu devoción, de tu verdadera devoción? ¿Será tu familia? ¿Será tu trabajo? ¿El amor al dinero? ¿Serán tus amigos, tu novio, tu novia? ¿Qué es en lo que tu mente tanto tiempo está ocupada? ¿Qué es lo que de verdad tiene prisionero el trono de tu corazón? Debes de tener cuidado, porque eso puede representar el objeto de tu perdición. Por eso, cuando Jesús fue interrogado acerca de cuál es el mandamiento entre todos ellos más importante, representando como una especie de prueba de acerca de Jesús, pero Él todo lo sabe. Me impresiona siempre cuando encuentro algo nuevo en la Biblia que Jesús dijo y trae una revelación nueva, pero esto todo lo hemos escuchado en Mateo 22:37, cuando Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Satanás no tiene la capacidad de manipular tu amor por Dios. Él no puede hacerlo. Pero si tú le das la oportunidad, si te encuentras con tu defensa baja, no portando toda la armadura que el Señor nos dio, Él va a poder dirigir o cambiar tus prioridades para dejar a Dios en segundo lugar y ir devaluando su amor cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero para hacerle frente a estos ataques, hoy vamos a estudiar algo que el apóstol Pablo nos dijo: tomen el casco de la salvación. ¿Ven? Vamos a estudiar ahora sobre el casco de la salvación. Y cuando Pablo escribía acerca en estos versículos, el pastor nos lo ha dejado claro, él pensaba en la forma y en la vestidura de un soldado romano. Y en la vestidura de un soldado romano contenía este aditamento, ¿ven? Este casco. Y se dice que por el casco que los soldados
usaban, podía saber el rango militar o en qué parte de la batalla les tocaba pelear. Hay algunos que tenían como un penacho rojo con plumas, lo hemos visto en las películas, ¿no? Un penacho rojo y dependiendo de eso, tú podías saber cuál es el rango militar que este soldado tenía. Y en ese entonces no existía lo que hoy llamamos la línea de producción. Es decir, no había moldes para hacer cascos, sino que todos eran hechos a mano. Es decir, ningún casco era igual que otro. Y dependiendo de la posibilidad financiera de cada soldado, podían mandarle grabar algún escudo de su familia, ponerle un tigre o un puma, algo que para ellos representara algo fiero, ¿no? Para entrar a la batalla. Y ningún casco por eso era igual uno de otro. Pero había 3 condiciones que estos cascos deberían cumplir. 3 áreas que deberían de cubrir en el soldado. Y de estas 3 áreas quiero hablarte hoy. Amén. ¿Estás listo para anotar? Le digo que está listo para anotar porque he escrito predicaciones con anterioridad, pero esta es una de las predicaciones que más trabajo me ha costado poder desarrollar. No por la dificultad del tema, sino por el peso y la carga espiritual que esta conlleva. Esta semana fue complicado para mí. Decía, Señor, bueno, creo que voy a develar algunos secretos para mis hermanos que al enemigo no le está gustando y eso trajo temor a mi vida y ideas a mi corazón que como queriendo hacerme desistir, pero le dije, Señor, esta es tu palabra, esta es tu guerra, no es mía, y si tú vas delante de mí, Señor, yo voy a poder hacerlo todo, amén. Así que prepárese, hermano. 3 áreas que el casco de la salvación cubre en el guerrero y que por eso debemos de portar. La primera parte que el casco de la salvación, obviamente podemos pensarlo yo, la primera parte que el casco de la salvación cubre es la cabeza. Desde un sentido espiritual, a lo que Pablo está hablándonos, la cabeza representa nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque es precisamente allí donde el enemigo centra la mayoría de sus ataques. Allí se libra una batalla constante, ya que una idea mal concebida, un mal pensamiento cultivado se puede volver como un golpe certero en la cabeza de un guerrero. La batalla espiritual, no sé cómo te la imaginas, hermano. A veces pensamos que son ángeles con espadas luchando contra demonios. Yo no sé a ciencia cierta si eso sucede así. Pero la verdadera batalla espiritual que libramos es una batalla por el dominio de tu mente. Porque el objetivo final de Satanás es hacernos caer. Pero él sabe bien que para lograr esto primero necesita cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Si él logra cambiar, si él logra influenciar nuestra mente, nuestra forma de pensar, sabe que pronto estaremos poniendo en práctica lo que pensamos. Es decir, la manera en que nosotros pensamos, hermano, determina la manera en cómo nosotros vivimos. Las convicciones que están en nuestra mente y en nuestro corazón determinan la manera en cómo nosotros vivimos. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él, tal vive. Eso guía nuestras vidas. Y Pablo nos habla de este casco de la salvación, que protege nuestra mente porque la salvación es una convicción que se cree con la mente, con nuestra razón. No, la salvación no es algo que se siente bonito, como que flotas así, sino que es una convicción en nuestro corazón, en nuestra mente. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificados. Con el corazón. Y a veces, creo que esto lo he mencionado varias veces, pero a veces cuando nosotros escuchamos corazón, siempre nos casamos con esa idea hollywoodense, ¿no? De que el corazón y los sentimientos, lo que tú sientes. Pero desde la cosmovisión hebrea en la que fue escrita la Biblia, cuando habla del corazón, cuando la Biblia menciona el corazón, está hablando de algo más amplio. Sino que en el corazón no solamente están los sentimientos, sino que se generan los pensamientos, las intenciones, las emociones, como lo habíamos dicho, pero las más profundas convicciones que gobiernan la vida del hombre
están en el corazón. Por eso el corazón, hermano, está en nuestro pensamiento, y las convicciones que guían nuestra vida, que nos hacen tomar decisiones correctas o incorrectas, están ahí. Por eso el enemigo siempre ha tratado de confundir nuestra mente para que no sepamos bien el camino que debemos de llevar. Recuerdo que los últimos días de mi abuela paterna, ya ella era una mujer mayor de 90 años, y vivió sus últimos días en casa de mis padres. Yo todavía no estaba casado y me tocó no tratarla, sino cuidarla un poco más. Y recuerdo los últimos días, ella ya batallaba para hablar. Ella ya no podía comer casi y hablaba muy despacito, le costaba trabajo, pero me quedó tan grabado una plática que tuvo con mi papá, y se acercó a ella y se veía su cara de angustia en mi abuela, y ella le decía a mi papá, le decía: tengo miedo, le decía, tengo temor, porque no sé si soy salva, le dijo. No sé si mi alma va a terminar con Cristo. Y mi papá se acercó, simplemente le dijo: a ver, mamá, le dijo, tú un día te arrepentiste de tus pecados y fuiste bautizada en el nombre de Jesucristo. Sí, le dijo. Ok. Tú le entregaste tu vida al Señor y mantuviste una relación constante con Él. Sí, le dijo. Sí. Entonces, mamá, no tienes por qué tener temor, porque tu salvación no depende de lo que tú sientas o de lo que hayas hecho, sino que ahora tu salvación depende única y exclusivamente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es como tú te sientes, no son esas ideas que quieren entrar a tu cabeza y te hacen sentir temor y te hacen cambiar de parecer, sino que la salvación es un hecho que necesitamos nosotros tener bien claro. Es una convicción en nuestra mente. Y una de las cosas que me hace ver aquí es que nuestro enemigo, hermano, no descansa ningún momento. Hasta el último día de tu vida va a estar haciéndote la guerra. Por eso debemos nosotros blindar nuestra mente. Debemos mantener el casco de la salvación bien puesto. No podemos permitir que malos pensamientos, que malas ideas entren a nuestra cabeza. Nuestro enemigo es muy astuto y tiene habilidades, tiene estrategias. Cuando va a presentarte una mentira, no te la va a presentar como tal, amén, sino que te la va a maquillar un poco, te la va a poner un papel bonito y le va a poner un gran moño brilloso para que tú lo puedas tomar con entusiasmo, amén. Pero como tal, un caballo de Troya, cuando menos te des cuenta, esa mala idea va a estar dentro de tu ciudad y puede derribar tus murallas. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos nosotros identificar esas ideas cuando estamos siendo bajo ataque? Por eso hoy quiero develarte el sutil arte del engaño que Satanás utiliza contra nosotros para infiltrarse en nuestra mente. ¿Estás listo, hermano? Apréndelo bien. Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23. Podemos encontrar a Jesús hablando con sus discípulos una vez más y recordándoles nuevamente que Él iba a morir. Y dice de esta manera, Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, ¿quién dice ahí? Entonces, ¿quién? Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió ¿a quién? Quiero que quede esto bien claro, a Pedro, y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo me imagino esta escena, amén. Y de verdad no me gustaría estar en los zapatos de Pedro en ese momento, quizás en la transfiguración, pero en ese momento no. Imagínate viendo al maestro, viendo a Jesús cara a cara, y que te esté viendo a los ojos y que Jesús
así frunza su ceño y te diga, aléjate de mí, Satanás, yo me desmayo ahí de la impresión, yo creo, no, quién sabe qué más suceda conmigo. Pero cuando analizamos bien esta parte de la Biblia, las intenciones de Pedro para con Jesús, para con su maestro, el cual unos momentos antes, unos segundos antes, si quieres, lo había él, lo había proclamado como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. La preocupación de Pedro para con Jesús era una preocupación honesta. Tenía buena intención en su comentario, decirle: Jesús, no, para nada te suceda esto. Lo que no está escrito, que sale por eso, sobre mi cadáver tú vas a morir, yo te voy a defender y nada te va a pasar. Pero Jesús debía morir en esa cruz a mano de sus compatriotas, porque esa era la voluntad del Padre. Así debía de suceder. Pero Pedro fue tentado a tratar de disuadir a Jesús de que él no lo hiciera. Trató de infiltrar esa idea en la cabeza de Jesús, diciéndole: no, que no te pase. Hoy, ¿cómo te va a doler? No, y no, ¿cómo puede ser esto? Trató de infiltrar esa idea buena en la cabeza de Jesús. Pero Jesús sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que esa idea no provenía exactamente de Pedro, sino era un intento del enemigo, el cual él reprendió de regreso, porque Satanás hace todo esto simplemente para frenar, interrumpir y desviar la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Si algo Satanás no quiere, si algo el enemigo no quiere que suceda en nosotros, es que la voluntad perfecta del Padre se cumpla en nuestras vidas. Y a toda costa va a tratar de desviarnos de esa voluntad. Pero quiero que te fijes bien. Por algo te hice repetir y que te dieras cuenta que era Pedro. Fíjate bien a quién Satanás, si puedo decirlo así, manipuló para tratar de frenar la voluntad de Dios en Jesús. A Pedro. No un fariseo, no una persona que llegó por ahí, no, sino a Pedro, una persona cercana a él, una persona de su confianza. Dice que entre los discípulos había un círculo más cercano, todavía más unido a Jesús, que era de 3, y uno de ellos era Pedro. Y Satanás tentó a Pedro para tratar de disuadir a Jesús de cambiar su destino, el destino que el Padre quería cumplir en la vida de Jesús. Por eso, hermano, quiero que te des cuenta de esto. El enemigo va a tratar de manipular nuestra mente y desviarnos de la voluntad de Dios por medio de, número 1, personas que apreciamos, que tienen buenas intenciones, pero que provienen de un punto de vista humano. Esto es peligroso. ¿Quién prestamos nosotros atención? ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Y por eso les digo, el enemigo es astuto. Él no va a venir a decirte: hola, vengo a hacerte la guerra y vengo a destruirte. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sino que Él lo hace de manera en que tú puedas tomar todo lo que Él quiere que tomes, pero te lo va a disfrazar bien. El enemigo va a infiltrar sus engaños, a veces a través de amigos, a través de algún familiar, de personas que bien nosotros prestaríamos nuestro oído y nuestra atención y tomaríamos sus ideas. A veces Satanás, fíjese, va a utilizar a nuestras esposas. Dios las reprenda, amén. Pero en la Biblia podemos encontrar cómo la serpiente engañó a Eva. Pero el objetivo final de la serpiente era engañar y hacer caer a Adán. Por eso en Romanos encontramos mencionado el pecado de Adán. Y yo decía: ¿por qué de Adán? ¿Y por qué si Eva fue la que primero? Ya saben, ¿no? El debate siempre. Pero el pecado de Adán, porque el objetivo principal de la serpiente era hacer caer a Adán. Pero ¿cómo lo hizo? A través de su esposa. Él concibió una idea en su mente y Eva la logró insertar en la cabeza de su esposo. Fíjese quién utilizó, o sea, su compañía, su ayuda idónea, su otra costilla, su media naranja, ¿me entienden? ¿Me entiende? O sea, la persona de su plena confianza. Desde muchos años atrás,
El pueblo palestino y el pueblo de Israel han estado en una lucha constante y constante. Ahora volvió a florecer más con esta guerra. Pero todo esto, la raíz de esta guerra que se está viviendo es simplemente por la desobediencia y falta de fe de una persona, de una sola persona, de Abraham, el patriarca. Dice la palabra que Dios le prometió a Abraham, amén. Conocemos la historia, y le dijo: yo voy a hacer de ti una gran nación y tu simiente va a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Voy a hacer un pueblo grande y fuerte de ti, y nacerá de tu esposa Sara. Pero dentro de esta promesa había una constante que a Abraham no le cuadraba, que no entendía. Decía: ¿cómo puede pasar eso? Y es que a pesar de que él era viejo, él sabía que su esposa era una mujer estéril, no podía tener hijos. Entonces su esposa le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Yo no puedo concebir hijos. No puedes tener esa promesa si yo estoy aquí por medio. Y ella le propuso, le dijo: ¿sabes qué, Abraham? ¿Por qué no tienes un hijo con mi esclava? Es joven, está sana, puede concebir, y el Señor puede cumplirte ese anhelo de tu corazón. Así que Abraham concibió esa idea en su cabeza. Dijo: sí, está bien. Y Abraham tuvo una hija con la esclava. Un hijo, perdón, con la esclava. Eso demuestra la falta de confianza en Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que existe, visible e invisible, todo fue creación de Dios. ¿Cómo no confiar en lo que? Si Dios te promete algo, sin importar las condiciones, sin importar todo aquello que nosotros veamos imposible, para Dios todo es posible. Y si Él dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Así que al tiempo, ese hijo de la promesa nació de Sara. Y desde ese tiempo, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa están en un constante problema por una tierra en Oriente. Pero todo eso nació en base de la desobediencia y falta de fe de un hombre. Pero una idea que provino ¿de quién, hermano? De Sara, su esposa, la persona que más amaba. Otra vez, que el Señor reprenda a las esposas. No, y moraleja, no le hagas caso a las ideas de tu esposa, hermano. No te va a ir bien, amén. No, en realidad no es eso, sino que lo que quiero darte a entender, hermano, es que examina todo pensamiento a la luz de la palabra de Dios, sin importar de dónde o de quién provenga. Por mejor intención que tenga, Satanás puede estar inmiscuido dentro del asunto. Por eso tienes que tener el casco de la salvación bien puesto y debes de alinear tu mente con la mente de Cristo. Tienes que reconocer, hermano, y sin importar de dónde venga esa idea, esa fabulosa idea, necesitas saber qué es lo que el Señor dice primero. Amén. Y número 2, si el Señor utiliza personas de nuestra confianza, el enemigo utiliza personas de nuestra confianza para infiltrar esas ideas. Número 2, te presentará ideas o pensamientos pecaminosos con apariencia de piedad. Allá afuera hay algo que yo le llamo el mercado de las ideas, porque donde sea se ofrecen miles de estas y buenas filosofías que con apariencia de piedad, de bondad, que suenan bien, pero si puedes mirarlas bien de cerca, puedes darte cuenta que no son más que simples distorsiones directas, así descaradas, de la palabra de Dios. Por eso quiero hablarte de 2 de ellas muy bien, muy propagadas, ideas que hemos escuchado en algún momento, para que podamos darnos cuenta, hermano, cómo es que el enemigo, cómo trata de infiltrar sus malas ideas en nosotros y nosotros las tomamos sin saberlo. Una de ellas es: sigue tu corazón. ¿Cuántos lo han escuchado? Sigue tu corazón. Y lo que está diciendo, así, si tú lo sientes, tú hazlo, no importa que te pegue, que no, lo que sea, tú sigue tu corazón. Pero la Biblia nos dice absolutamente todo lo contrario. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17:9, por si quiere apuntarlo. Hermano,
no puedes guiar tu vida en base a tus sentimientos. ¿Alguna vez has tomado alguna decisión enojado? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Alguna vez has tomado decisiones muy enamorado, pero sabes que no era lo más correcto? ¿Cómo terminó eso? El corazón no es una brújula que pueda guiarnos, sino que el corazón debe de ser guiado a Cristo. Por eso dice la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando tú hagas eso conforme a la voluntad de Dios, Él cumplirá todos los anhelos de tu corazón. Se oye parecido, pero no es igual. Mientras tú buscas tu bien, pero si tú sabes centrar tu corazón realmente a Cristo, Él va a cumplir todos los anhelos de su corazón conforme a su voluntad, no a la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas es para nuestro bien y para edificación mutua. Amén. Así que una de las ideas que recurrentemente escuchamos, ya hace poco lo estaba escuchando y dije, es bueno que lo agregue quizás. Lo hemos escuchado mucho, es un cliché bien compartido, y cuando lo busqué en internet decía de esta manera, decía: recuerda la regla más sabia de todas las reglas. Decía: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Se oye bien, ¿no? Muchos guían sin saber o sin pensar bien en las consecuencias de esto. Pero la Biblia nos dice todo, absolutamente todo lo contrario de esto. Dice en Mateo 7:12: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Mientras la filosofía humana, dentro de la visión humana, dice: no hagas a los demás, la palabra te dice: haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. En alguna ocasión, en una plática con varios, recuerdo bien lo que un pastor nos compartió una vez y nos dijo: mira, cuando el enemigo no puede hacerte caer, el siguiente paso simplemente es deshabilitarte. Cuando él no te puede hacer pecar y caer, simplemente va a tratar de dejarte inactivo. O sea, que no hagas nada. Quietecito te ves más bonito. Porque sabe que no representarás ninguna amenaza para sus planes. Por eso esta filosofía nos llama a la inactividad, a no hacer nada, mientras la palabra nos llama a hacer, a activar, a no dejar las cosas como están, sino hacer la sal, hacer la luz, hacer el medio, hacer las manos que bendicen a los demás. Amén. Hermano, debemos evaluar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Debemos saber cuáles son los pensamientos que determinan nuestras acciones, de qué está llena nuestra mente. De verdades distorsionadas, de pensamientos egoístas nacidos desde el punto de vista humano, o de esa verdad que a pesar que el cielo y la tierra pasen, esta verdad permanecerá inamovible para siempre. ¿Qué es lo que guía tu vida? Por eso al principio te decía, el objetivo principal de Satanás es hacerte caer. Pero ¿cómo lo va a hacer? Haciendo que cambies tu forma de vivir. Y para lograr eso, él va a cambiar y va a tratar de manipular tu mente. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. La única manera que tú tienes para distinguir una mentira, es conociendo la verdad. La única manera en que tú puedes saber que algo realmente es una mentira es que conozcas la verdad. Necesitas conocer y necesitas manejar con precisión la palabra de Dios. Y te tengo una noticia, no sé si lo sabías, pero el estudio y la meditación de la palabra no es solo para los pastores o para los ministros, sino es para todo aquel que quiera ser libre mediante la verdad de Cristo. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a eso? Ahorita pasó nuestro hermano César a decirnos: hermanos, el plan de la lectura, no sé cuánto lo están llevando, pero necesitas hacerlo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estás bajo ataque.
Y todo aquello que quiere infiltrarse en su mente, que bien puede ser algo bonito y una buena filosofía de vida, sin saberlo quizás estás llevando una idea satánica dentro de tu mente, de tu corazón. Se oye fuerte, pero es la verdad. Y hay algunas otras mentiras que se difunden precisamente para ciertas personas. Y hay algunas de esas que quisiera desmentir hoy. Que quizás si estás creyendo en tu mente y en tu corazón, quiero que sepas lo que la palabra de Dios dice. Dice, a veces hemos escuchado y lo creemos en nuestra mente. Dice, Dios no puede amarte, mucho menos perdonarte. Mira todo lo que has hecho. Pero la palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que a pesar de mis miles de faltas y mis fallas, Cristo murió por nosotros. Tú no eres importante, no eres nada, nadie te ama. Mira, hasta tus padres te rechazaron. Pero la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Si te hace falta un padre, ahí está el mejor de todos. Si Dios es bueno y te ama de verdad, ¿por qué permite que te pasen tantas cosas malas? La palabra dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. No puedes permitir que una mentira guíe tu vida. No puedes permitir que tu cabeza sea manipulada de alguna manera. Ayer mi esposa llegó muy triste a casa y estábamos platicando de jóvenes que nos tocó a nosotros pastorear, de adolescentes, y que cuando vinimos para acá y la pandemia perdimos un poquito tomamos un poquito de distancia por las situaciones. Y ayer que los encontramos, se los encontró mi esposa y decía que platicaba con ellos y que ella se quedó sorprendida y muy dolida en su corazón porque decía que ya no iban a la iglesia y que estaban viviendo, que eran conscientes y que estaban de acuerdo con la idea de que ellos ya no van a ir a la iglesia, que Dios no es nada para ellos, que el infierno no se oye tan mal. Dije, esa idea es una idea tan llena de error y de mentira, porque decía, no han sabido dimensionar todo eso. Y Satanás simplemente ha metido esa idea dentro de sus cabezas. Oye, no está tan mal. Aquí, allá abajo, donde vamos a estar, no está tan mal. Tu vida la puedes vivir como tú quieras. No hay consecuencias. Vives sin límites. Todo eso, hermano, amigo, es una mentira vil y cruel para guiarte a una perdición eterna. No es algo momentáneo, es algo que va a durar para siempre. Y estamos orando por ellos y ahí los vamos a agarrar sin tarazos la próxima vez que yo los vea. Pero tenemos que hacerles entender, hijo, tu cabeza está llena de mentiras que no has sabido dimensionar. Pero para eso nosotros necesitamos ponernos el casco de la salvación, hermano. No podemos permitir que ideas erróneas, independientemente de dónde vengan o quién te las haya dicho, necesitamos manejar la palabra. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dicho? La palabra debe ser nuestro camino y el Señor nuestra salvación. Amén. Así que dile a alguien que tengas cerca, ponte el casco. Ponte el casco. Necesitas ponerte el casco. Tu mente está bajo ataque. No puedes vivir con incertidumbre, con temor, con ansiedad, porque la palabra de Dios nada de eso nos da, sino que sus frutos es la paz, es la alegría, es el gozo, es la bondad, es la salvación de Cristo. Amén. Voy a irme un poquito más rápido, hermano. El casco de la salvación cubre nuestra cabeza, cubre nuestra mente. Necesitamos llevarlo puesto. Les decía, la verdadera batalla espiritual que libramos es un dominio por nuestra mente, por nuestra forma de pensar, porque esa determina la manera en que nosotros vivimos. Y otra parte que el casco cubre es el cuello. El cuello representa la unión de la cabeza con el cuerpo. Y
quiero ponerte bien en contexto en esto. Dice en 1 Corintios 11:3, pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo. Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Si bien un soldado pudiera seguir en batalla defendiéndose, es cierto, con mucha dificultad, sin un brazo, sin una pierna, pero si el soldado ya no tiene cabeza, él queda totalmente fuera de la batalla. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Por eso, el enemigo sabe que si nos separa de la cabeza, estamos perdidos. Y él va a tratar de todas las maneras dar golpes certeros a nuestro cuello para separarnos de la cabeza, porque sabe que así simplemente moriríamos. Y este vínculo que el casco de la salvación protege, es un vínculo que el enemigo trata de cercenar poco a poco. No sucede de la noche a la mañana, sino que el cuello, ese vínculo que mantiene la cabeza con el cuerpo unidas, se ataca lentamente, tajo por tajo. Si quieres, con anestesia para que no te vayas dando cuenta. Y lo que Él quiere eliminar de nuestras vidas para separarnos, hermanos, es ese vínculo de la unión del Espíritu de Dios con nosotros, que es la oración y la adoración personal, la meditación de la palabra y el ayuno, que a muchos nos hace falta practicarlo un poquito más, ¿no? Pero esos son las fibras medulares que nos mantienen unidos, que mantienen el cuerpo de la cabeza unidos. Y los ataques del enemigo, como te decía, son astutos, son bien planeados. Y algunos de ellos a veces nos los presentan como bendiciones a nuestra vida. Un nuevo trabajo con mejor remuneración, pero que va a depender de ti, va a exigir de ti más tiempo, más atención. La nueva serie con 50 capítulos la nueva temporada, con 50 capítulos de la serie que tanto te gusta. Ese adictivo scroll infinito en las redes sociales que a veces no puedes despegarte. No sé si alguna vez te ha pasado. Estás a medianoche dándole y dices, ya debería dormirme, ya es tarde, pero espérate un ratito más. Y no puedes despegarte, y cuando menos te das cuenta, ya pasaron 2 horas y ay no, ya es bien noche, y dejas el celular a un lado, y ya me voy a dormir porque ya no tengo tiempo de nada, orar, no, ya es bien tarde, oro en otra ocasión. Y cambias esa adicción por el haberte inclinado un momento a los pies de tu cama y decirle, Señor, gracias por un día más. Aquí estoy y yo sé que tú estás aquí también. Quiero darte gracias por lo bueno que has sido conmigo. Aquí estoy repontándome, Señor. Hoy tuve pruebas, pero gracias que sigo luchando porque tú me fortaleces. El objetivo del enemigo es hacernos perder tiempo, hacer que esas fibras medulares que nos mantienen unidos a la presencia de Dios simplemente desaparezcan, porque sabe que separándonos de la cabeza, separándonos de la presencia de Dios, nada podemos hacer. Por eso nosotros debemos estar atentos. ¿Qué es lo que permitimos en nuestra vida? Y no sé si usted ha visto el entrenamiento de un boxeador, que a veces los ponen cabeza abajo y ahí los tienen así, cabeza abajo, porque están fortaleciendo su cuello, que cuando ellos reciben un buen golpe a la cabeza se lo quitan como nada. ¿Por qué? Porque su cuello está fortalecido. Eso no los va a tumbar, no va a permitir que eso acabe con su carrera. Por eso necesitamos nosotros, hermano, que estas fibras medulares se fortalezcan en nosotros, porque si en algún momento te separa de la presencia de Dios, eso va a representar inmediatamente la muerte espiritual para tu vida. No permitas, hermano, por ninguna situación. Y el ejemplo que te di del celular no es una coincidencia. Soy yo a veces, y lo digo con mucha pena. Alguien se enchiló por ahí. Me ha pasado. Le digo, Señor, perdóname. No,
Es tan difícil a veces soltar ese aparato. Pero aquí estoy, en la lucha. No voy a permitir que eso rompa el vínculo que me mantiene unido a ti. Necesitas saber en qué estado estás en esta lucha. Si estás a punto de perder la batalla, si estás fortaleciéndote día a día. Por eso el apóstol Pablo dice: hey, pónganse toda la armadura de Dios. Toda la armadura, no solamente una parte. Necesitas ponerte toda la armadura de Dios. Y por último, el casco de la salvación protege la vista. El casco también protegía los ojos de los soldados, lo que permitía mantener la visión física. Pero creo pensar que la visión espiritual que el casco de la salvación protege es la visión de una esperanza por venir. Es fijar sus ojos en una meta a la cual se desea llegar. Es un objetivo futuro por el cual se lucha por ver materializar. Tal cual la visión en el ámbito empresarial es hacia dónde se desea llegar. Y el apóstol Pablo tenía bien fija su mirada en ese objetivo cuando escribió en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No permitas que el enemigo te distraiga. Es bueno tener metas y objetivos en esta vida, pero debes recordar que todo en esta vida es pasajero. Las emociones pasan, las experiencias son pasajeras, las cosas materiales son pasajeras. Todo va a pasar, nada va a permanecer para siempre. Por eso debes tomar el casco de la salvación y debemos proteger nuestra visión para tener fija nuestra mirada en ese glorioso destino, en ese porvenir lleno de esperanza, una eternidad con Cristo. Créeme, nada tiene más valor que eso. Dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Quiero terminar diciéndote esto. Si gustas ponerte de pie. Este es mi mensaje final. Hermano, tal vez tu casco está abollado, ha recibido golpes certeros, pero tu casco hasta ahora los ha resistido. A veces será cansado llevarlo. En ocasiones hasta se sienta pesado y molesto. Aún así te insto, resiste. No te des por vencido. Toma tu casco y ajústalo bien a tu cabeza, porque esta batalla no ha acabado. No ha acabado aún. Pero recuerda que nuestra salvación está cada vez más cerca. Toma ánimo, porque nuestra esperanza está puesta que un día nuestro casco va a ser reemplazado por una corona. Amén. La corona de justicia, la cual el Señor esa corona, la cual el Señor nos dará en aquel día, el día que Él regrese. Puedes darle un aplauso al Señor. Por eso su iglesia dice: ven, ven Señor Jesús. Un día cambiará, Señor, todo mi lamento por danza. Un día ese casco simplemente va a ser reemplazado por una corona de gloria. Amén. Así que, hermano, lucha y resiste. Permite que tu cabeza esté blindada con ese casco. No permitas que el engaño llegue a tu mente. No permitas que el enemigo trate de manipular tu vida con cosas que hay en tu cabeza, sino decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu verdad, y tu verdad hace que yo pueda seguir adelante. Y el casco nos va a proteger de todos los embates, que nuestra salvación está segura solamente en Él. Amén. Te voy a invitar a que oremos. Si gustas pasar a este lugar.